una cena común en nuestros países. ¿Qué pasó ahí? Ay, sí, nada, no pasó nada. Un segundito aquí. Ya, ahí ya puedo funcionar. Listo. Entonces, muchachos, para ponernos un poquito en ambiente, esta es una situación que puede ocurrir. Nos llaman del CRU, del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Que mueve. Ya, ya. Y nos dicen que hay una protesta en el centro de la ciudad. Se han conglomerado cerca de 500 personas frente a oficinas de diversos entes gubernamentales. El ambiente está muy tenso y se desplegó un escuadrón antidisturbios. Luego nos llaman a decir que se acaban de iniciar las medidas disuasorias porque hubo una escalada de violencia por parte del grupo. Se alertan los hospitales aledaños desde los CRUES y nos van a decir que se van a trasladar pacientes por georreferenciación. ¿Qué significa eso? Van a llegar porque están cerquita. No nos van a decir que voy a ver si me lo aceptan. No, simplemente sepa que usted, por georreferenciación, es el que va a recibir los pacientes. Y este es un día común y corriente en todos nuestros servicios. Tengo un 150% de mi capacidad instalada, 10 personas hospitalizadas en la sala de espera, por lo menos con un tiempo de espera de 12 horas para poder ingresar a un cubículo y aplicarle medicamentos. Hay 19 personas esperando atención que ya tienen su clasificación de triaje o triage, más o menos 6 horas de los pacientes triaje 3 para el primer contacto médico y hay 14 personas que están dejando su cédula y sacando en el turnímetro para empezar todo el proceso de atención que no sabemos qué tiene. Entonces, cuando estamos así, lunes 10 de la mañana y están alebrestados, tanto los agentes antidisturbios como los protestantes, ¿cómo nos vamos a preparar para este escenario? Entonces, primero hay que hablar de qué son los agentes antidisturbios. Dice, víctima del medicamento, del tóxico, ¿qué es un agente antidisturbios? Entonces lo conocemos como el gas lacrimógeno, como agentes de control de protesta, como armas no letales, que es muy de moda en la prensa de este país, agentes incapacitantes, gas pimienta. Finalmente, ¿qué son? Son un montón de compuestos químicos que están diseñados para tener efectos rápidos, no letales, pero incapacitantes que tratan o que intentan proteger a un grupo o un individuo de las agresiones que se derivan de este tipo de protesta. Existen desde 1913 protestas en París, los franceses siempre mostrándonos pues que la protesta, entonces allá se inventó la protesta, vamos a inventarnos la antiprotesta. Se utilizaron durante las guerras mundiales y pues los grandes experimentos inhumanos han existido durante las guerras mundiales. Ahora están autorizados para su uso por el Ejército y la Policía Nacional y son amparados por la Convención de Derechos Humanos, o sea, son legales. Fácilmente se pueden adquirir por la población civil. Nos recomiendan andar con el gas pimiento, el que llaman el gas antiosos. Probablemente, globalmente hay una incidencia, un aumento del descontento social. El estallido social lo estamos hablando desde prepandemia. Entonces, todo esto es la tormenta perfecta para que en algún momento de toda nuestra práctica médica y especialmente en urgencias nos vayamos a enfrentar con estos pacientes. Hice un googlazo rápido. Colombia protesta disturbios. Si lo hacen ustedes en este momento en su celular en sus casas, van a encontrar este tipo de líneas. Colombia, al menos 19 muertos y más de 800 heridos en protestas por reforma fiscal. Policías heridos y posibles abusos del ESMAD. Así transcurrió la batalla campal en el centro de Bogotá. 35 civiles muertos y 716 heridos durante las protestas. Cronología de las protestas del 2021 en Colombia. Entonces tenemos muchas cosas y esto es solo los primeros 5 encabezados que encontré en Google. Entonces, conclusión, esto es una patología o una situación de una alta incidencia que tenemos que estar preparados y que rara vez la comentamos o la discutimos, ¿cierto? ¿Cuáles son los compuestos? Este es el nombre químico, esta es la estructura química. Realmente nos vamos a referir a ellos por sus iniciales. CN, CS, CR. Vamos a diferenciar el OC, porque el OC es el que tiene derivación y activación directa en la capsaicina. Ya vamos a hablar de esos. Todos son irritantes y este es parte de la capsaicina. Y esto porque tiene algo de importancia entonces. ¿Quién me puede decir quiénes son estos señores? Doctores. Les regalo un bono de crepes. Es en serio. Les voy a dar pues el nombre pues para que no digan, pues, que si no me tengo que gastarme el bono a mí.
Nada, hijos. Estos muchachos, el doctor David y Arden, estos manes descubrieron o describieron en el 2020, no, antes del 2021, pero en el 2021 se ganaron el Nobel de Medicina y Fisiología por descubrir los receptores donde actúan los gases lacrimógenos. Entonces, estos doctores describen los receptores de potencial transitorio, tanto de anquirina como el receptor transitorio vaniloide. Múltiples aplicaciones en el dolor, en la neuromodulación y en la disuasión de protestas. Estos receptores, al pegarse a su ligando que genera agonismo, nos ayudan con la quimiosensopercepción periférica y la sensación dolorosa por irritantes químicos. Antes no sabíamos por qué el ácido se siente diferente. ¿Por qué si usted coge un ají y se lo pasa por un ojo, esa es una sensación de quemón, pero no es un quemón? ¿Por qué usted siente que lo coge la electricidad en la piel? Si eso no va por los mismos nervios periféricos rápidos y lentos. Entonces había un receptor diferente que no sabíamos cómo funcionaba, que se activa con diversos estímulos de temperatura, de pH y de electricidad, que no sabíamos cómo funcionaba y ahora ya tenemos la descripción gracias a los dos doctores que ustedes no supieron. Entonces tenemos transitorio vaniloide y transitorio de anquirina. Yo no puedo hacer una charla sin hablar de bioquímica, es de mis temas favoritos, porque nos permiten entender a partir de la fisiología todo lo que hay detrás. Si bien están descubiertos y sabemos que existen codificados en qué parte del código genético desde 1957, solo hasta los últimos 15 años, 97, solo los últimos 15 años hemos podido elucidar su mecanismo de acción. Hacen parte de los nervios sensitivos, son canales, son receptores y se activan con temperatura, como les comentaba, con el pH y con la capsaicina, que es el compuesto químico de la sensación de quemante del ají. El receptor de anquirina también está en los nervios sensitivos, pero es muy importante que está en los tractos trigeminales, o sea, hace parte de los nervios pares craneales y del tracto respiratorio. ¿Qué causan? Estornudo, tos, hipersecreción de moco. Tenemos también la aparición de, en cara, córnea y mucosa, lagrimeo, rinorrea, blefarospasmo, que es muy importante porque nos explica por qué ese paciente queda con alteración ocular y queda incapacitado inmediatamente en contacto con el agente. Y en el tracto respiratorio puede causar alteración de shift, pues un shift de el flujo de cloro y un edema pulmonar no cardiogénico. Entonces ustedes ya me imagino que están pensando que yo les acabo de echar un cuento de armas no letales disuasorias que causan edema pulmonar no cardiogénico, blefaroespasmo y broncoespasmo. Entonces se nos van prendiendo las alarmas con los riesgos, ¿cierto? Esta es una foto súper hermosa, súper bonita esta gráfica, donde nos muestra cómo el receptor de anquirina está unido a un canal de calcio, tiene por lo menos 6 dominios transmembranales, se une a su parte interna intramembranal al dominio de anquirina y por ahí inicia la cadena de fosforilación activada por estímulos eléctricos, fuerzas físicas y con algunos marcadores de daño celular y que tiene un descenso por el sistema nervioso autónomo que va a vías trigeminales, inervación parasimpática y vías respiratorias. Entonces, si yo ya les estoy contando todo eso, uno desde la medicina de urgencia siempre empieza a pensar en riesgos. Con este mecanismo de acción y con el siguiente mecanismo de acción, canales iónicos de calcio que cascada abajo funcionan por la vía del fosfatidilinositol, el AMP cíclico, con un montón de ligandos que tienen un montón de eferencias. Ya estoy pensando en riesgo neurológico, en riesgo respiratorio, en riesgo, ¿por qué no?, hemodinámico desde el punto de vista autonómico, y son los mismos agentes que están usados en estas protestas. Acá, para resumir todos los efectos y poder pensar un paciente expuesto a esto, ¿qué puede presentar? Podemos mirar aquí, tenemos este
representación de un corte histológico del epitelio respiratorio. Tenemos aquí el epitelio alveolar, simple plano especializado. Tenemos aquí traqueobronquial. Tenemos como en las terminales nerviosas de estos nervios de aferencias, tenemos los tres tipos de canales que son activados por este tipo de estímulo. Y entonces, ¿esto en la clínica en qué se traduce? Efectos neurológicos, efectos respiratorios y efectos cardiovasculares y hemodinámicos. Ahora, como es muy fácil identificar si yo le pongo una dosis de una benzodiazepina cuya concentración conozco y conozco sus efectos, dosis y respuesta a un paciente, pues resulta que los medicamentos que están aprobados por los entes gubernamentales como el INVIMA tienen que cumplir ciertas características. Sin embargo, esto no hace parte del vademecum médico. Por tanto, estos componentes no están estandarizados y estos componentes no sabemos qué porcentaje tienen uno del otro. Usualmente se usan mezclas. Y estas mezclas ya no las vamos a llamar nunca más gases, porque no son gases, son partículas suspendidas en una mezcla líquida. ¿En mezcla líquida de qué? No sabemos. 80 partes de propilenglicol por 20 partes de agua es una de las fórmulas que encontré descritas para el primer gas lacrimógeno. Entonces, le sumamos otro riesgo, propilenglicol. ¿Usted quién le dice cuánto de esta aspersión respiró y qué otro tipo de alcoholes no etílicos está aspirando usted que lo puedan llevar también a disfunción celular por la parte de desintoxicación por otros alcoholes anticongelantes? Tenemos también los de la O, que les dije no se les olvide la O, que es capsaicina, 100 compuestos derivados del ají. ¿Cuál? No sabemos. Concentraciones del 1 al 15%. Y también en distintos sobrenadantes que lo harán más o menos volátil. Y además también mezclas. Entonces, ya dijimos que no son gases. Si no son gases y son mezclitas, yo tengo que garantizar que le lleguen al paciente o que le lleguen a la persona a la que yo se los voy a lanzar. Entonces, para hacerlos más volátiles, los divido en alcoholes o en hidrocarburos. Ya estamos pensando qué pasa si esto me cae en un ojo, en algún otro gas, para poder que explote y salga, porque yo no se lo puedo coger al señor y echárselo así, sino que tengo que tirarlo. Hay mezclas pirotécnicas, proyectiles, aspersión a través de aeronaves o drones, o sea, con caída de altura y con una cinética de alta energía, contenedores presurizados que entonces tienen doble función, generan trauma, trauma contuso y además estalla. Entonces, ya voy pensando, tenía 3 riesgos identificados, ahora súmale un riesgo más. ¿Trauma de qué mecanismo? Contundente, térmico o abrasivo. Entonces, uno dice, gas lacrimógeno, la tos y los ojos, pero necesito una fuerza y una cinética alta para despertar para lanzar ese gas. Entonces no se nos puede olvidar el trauma cráneoencefálico, como le dicen en Bogotá, lo traduje desde el español de Medellín, que es TEC, que es trauma encefalocraneano, tanto abierto como cerrado, hemorragia intracraneal, trauma maxilofacial, contusiones. Entonces, si un paciente, digamos que en el caso inusual que un paciente haya estado en una protesta y le haya caído gas lacrimógeno y muy rara vez caen al piso y le den bolillo, habrá contusiones múltiples, habrá rhabdomiolisis traumática, habrá fracturas, habrá pérdida de extremidades y, muy importante, lesiones oculares y trauma testicular. No se nos puede olvidar el trauma genital derivado de las protestas. ¿Por qué? Ya vamos a llegar a dónde va la importancia de esto. Entonces, las manifestaciones clínicas van de los 3 sistemas que ya he mencionado previamente, pero vamos a incluir estos 3 que son muy importantes y que son inicialmente los que se buscan. Síntomas oculares, lacrimeo, visión borrosa y blefaroespasmo. Esa persona ya no puede ver a qué le está protestando. Síntomas respiratorios, se irritan las vías respiratorias, tose y debe salir. Y síntomas cutáneos, no se aguanta la piel, se quiere rascar y lo incapacito de esa forma. ¿Qué va a generar? Por cómo estimulan eso, sensación quemante y dolorosa que genera de incapacidad. Sin embargo, no se va a limitar a estos sistemas, porque dijimos que hay alteración neurológica y alteración gastrointestinal. Y
cómo se llama la patología en respuesta a un alergeno que me genera síntomas cutáneos más síntomas respiratorios, más síntomas gastrointestinales o síntomas hemodinámicos. Anafilaxia. Entonces, súmele otro riesgo, listo. Ahora, compromiso ocular, ¿qué está escrito? Lagrimeo, el blefaroespasmo, pérdida del reflejo de parpadeo por blefaroespasmo pero abierto, la inflamación conjuntival, pero quemaduras, laceraciones, abrasiones corneales y estallido ocular. Si usted no lo piensa, usted no va a tener una córnea del paciente y dice, ah, sí, te está ardiendo el ojo porque es que simplemente el gas causa eso. Y se le va a explicar, mira, no fuiste víctima de gas lacrimógeno porque no es gas. Te puedes ir para la casa, ¿cierto? Compromiso respiratorio, tos, estornudo, broncoconstricción, entonces un paciente asmático nos va prendiendo alarmas, laringoespasmo, y ese probablemente no lo atiendas porque se muera, edema pulmonar, disnea de dolor torácico y una complicación descrita muy infrecuente, pero ya vamos a ver con evidencia qué tan frecuente es, la laringotraqueitis necrosante. Uy, se me fue una Z, eso es con S, discúlpenme ahí. Y compromiso cutáneo, prurito, eritema, edema, ampollas, las quemaduras químicas directas, las quemaduras térmicas y las reacciones alérgicas graves. En otros sistemas podemos ver compromiso neuropsiquiátrico por la cefalea y el miedo y la ansiedad, el estrés agudo, el paciente con agitación psicomotora, es una urgencia real que tenemos que considerar. Gastrointestinal tenemos también compromiso porque así como hay edema de las mucosas, hay edema también de la lámina propia gastrointestinal. Y para acabar de enredarnos, hay un periodo de latencia. Normalmente los síntomas son inmediatamente a yo exponerme, pero se ha registrado que puede ocurrir inclusive semanas después una reacción tardía por activación de estos receptores. Entonces, es que no quieres ir a clase ni quieres ir a trabajar, porque ¿cómo así que vas a estar con tos y con sibilancias si la protesta fue hace 4 días? O no, ese brote no tiene nada que ver con el abuso, digo, con las medidas policiales, porque es que eso es inmediato. Pues no, señores, ¿cierto? ¿Qué tan frecuente entonces son estos síntomas? Me encontré esta revisión sistemática que ni siquiera es muy actualizada, sino el 2017, donde tenemos 5.000 personas en protestas por allá. Esto es una revisión sistemática de la India. Y miren, las lesiones efectivamente, 74% son leves, 17 moderadas, pero severas, que ellos lo describían como severas, incluyendo la muerte o pérdida de órgano o función, el 9%. ¿Será que una patología que yo atiendo y me enfrento que tiene una capacidad de generar discapacidad cerca del 9% es importante? ¿Será tan benigna como nos quieren hacer creer? Entonces, serán agentes no letales. Nos pueden llevar a pérdida de órgano o función. De acuerdo a la resolución colombiana de manejo del triaje, cualquier patología que nos pueda llevar a pérdida de órgano o función se clasifica o 1 o 2. Y puede llevar a la muerte a través de la falla respiratoria por edema laríngeo, por la traqueobronquitis necrosante o por edema pulmonar, puede llevar, ¿no es cierto? Y también a patologías crónicas. Entonces, ya se nos tiene que ir quitando de la cabeza que es un agente absolutamente benigno. Considerando entonces qué pacientes van a tener mayor riesgo de complicarse dentro de nuestro servicio, hay que tener la exposición a altas concentraciones siempre en bola roja, exposición en espacios cerrados y pobre ventilación, están dentro de una estructura cerrada, lanzan la granada adentro, a conocimiento que esto es un factor de riesgo para representación más grave, exposición prolongada, la exposición repetitiva de un mismo evento, de pronto usted es muy bochinchoso y ya ha ido a varias, cardiopatía o neumopatía persistente, o sea, te vas a tenerla, infección respiratoria o afecciones dermatológicas, todo eso puede afectar y puede hacer que usted presente un desenlace desfavorable. Y por último, no son los únicos agentes. Como esto no está regulado, siempre piensa mal y acertarás. No, es que le está ardiendo, entonces es capsaicina. Recuerde que hay reportes que los mezclan o les ponen otros aditivos para que sean aún más dañinos y entonces esto no se nos puede borrar de la cabeza. Para ir ahondando y cerrando entonces todo esto, esta es una propuesta de clasificación que yo les pongo porque ese paciente va a llegar en algún momento.
Usted va a tener que pensar de acuerdo a los riesgos y de acuerdo al modelo de triaje que usted utilice. Si usted utiliza modelo ESI, modelo canadiense, lo que usted quiera, va a tener que considerar 3 escenarios graves. Digamos que el triaje 1 se cae por sí solo de su propio peso. Paciente con compromiso de la vía aérea, el paciente con choque o el paciente con evidencia de un trauma mayor es el bola bola, es el que entra el portero. El paciente que está con síntomas respiratorios persistentes y algún tipo de alteración de signos vitales, el paciente que tenga compromiso cutáneo y en otro sistema, el paciente que tenga un trauma en una zona especial y el paciente que presente agitación psicomotora derivada del evento que acaba de ocurrir debería ser un paciente triaje 2. Debería tener atención rápida de acuerdo a la legislación en 30 minutos porque tiene el riesgo de pérdida de órgano función. Y en el triaje 3 tenemos el paciente que presenta algún tipo de los síntomas esperados oculares, respiratorios o cutáneos o algún factor de riesgo para presentar una complicación. Serían los que estamos limitando a la atención intrahospitalaria. Ya 4 y 5, creo que 5 sería difícil poderlo manejar dentro de la consulta ambulatoria por lo que significa esto a nivel social cuando ingresa el paciente, pero 4 sería el que por ningún lado me cumple nada de eso. Decidí que ingresó a mi servicio de urgencias, cruzó la puerta y ahí acaba la atención. Entonces tengo que empezar primero cómo me voy a cuidar yo para poder cuidar a ese paciente. Ya dije que eran gases, que no eran gases. Si no son gases, no quedaron perdidos en el ambiente, son partículas suspendidas. ¿Dónde creen que quedan esas partículas en el paciente que fue víctima de esta sustancia? Y en la piel, y en el pelito, y en todo lado. Entonces, primero, ese paciente me va a enfermar a otro paciente. ¿Cómo si usted está en protesta, hágase allá al paciente con que tiene POC? Entonces, coortización en área de triaje, ¿cierto? Medida primero. Área de descontaminación, que todo servicio de urgencia lo debería tener porque esto es por habilitación. Precaución del personal médico. Si son partículas volátiles que estaban suspendidas, tenemos que tener protección respiratoria de alta eficiencia. Evitar la contaminación cruzada y secundaria. Ponernos nuestro equipo de protección personal, gafas, traje impermeable, guantes, la mascarilla, la N95 y el ropaje y las pertenencias de ese paciente retiradas y selladas en doble bolsa y, si es el caso, embaladas, porque acuérdense que esto hace parte de las lesiones personales y nosotros ahí actuaríamos como primeros custodios de la evidencia. Medidas de descontaminación, y esta es parte más chévere. Spoiler, no hay nada para hacerles. Si el paciente tiene falla en la vía aérea, lo intubo. Si el paciente está en choque, tengo que manejar el choque. Pero un antídoto específico no hay. Lo único que yo puedo hacer es disminuir la cantidad del inóculo del agente agresor. Tengo que usar primero la descontaminación, ir viendo cómo va respondiendo la descontaminación y priorizo a quién limpio primero, pues con base a los efectos graves y a los factores de riesgo que tenga ese paciente. La ropa se corta y no se retira. ¿Qué pasa si ese paciente lo acuesto en la camilla, está así y le subo la camisa por encima? ¿Qué le pasará a los ojos? ¿Qué le pasará a la boca de las vías respiratorias cuando vuelva y lo contamine? Y hay múltiples métodos de descontaminación tópica. Si ustedes también tienen amigos bochinchosos, pregúntenles, ¿se echó leche de magnesia, se echó champú Johnson y Johnson? Todo porque es en el mito, le está ardiendo los ojos, dele leche, dele leche. Soluciones de antiácido, lidocaína gel, champú, leche. Hasta el momento, lo único que funciona igualito es el agua. ¿Cómo? Alguien ya hizo estudios de eso porque hay gente muy desparchada. 58 pacientes voluntarios sanos les ponían a gas lacrimógeno y los lavaban con Johnson y Johnson. No más lágrimas. Pues resulta que el Johnson y Johnson no funcionó. El agua y el Johnson y Johnson son igualitos. Tengo otro mejor. También acá los pusieron con agua, con leche, con lidocaína, con leche de magnesio, pues antiácido y con champú. A lavarse a 49 voluntarios sanos después de que les aplicaban gasecina, que es gas pimienta. Acá tienen una especie de curva de Kaplan-Meier. ¿Qué pasa ahí? Finalmente no hubo diferencia estadística. Todos, el uso de varios métodos, sin diferencia, nos quedamos con agua. Es que no tengo Johnson y Johnson en el servicio, no importa, échele agua. Entonces, manejo, no existe antídoto específico, ya les dije, quitamos la fuente y descontaminamos. El control sintomático y el control específico a la ABCDE, que es la respuesta de medicina de urgencias por siempre. Usted no sabe qué hacer, empiece ABCDE. Y cuidados oculares, que son muy importantes. Retirar lente de contacto si lo tiene, irrigar si hay blefaroespasmo persistente y valorar siempre la integridad de la córnea.
paciente con una úlcera corneana complicada secundario a esto, pues puede perder la visión y pues sería responsabilidad de nosotros evitarlo. Ahí encontré algo muy interesante, me metí a esta página que se las comparto. El verdadero antídoto es una sustancia que ya obviamente comercializan los militares. Esta sustancia pues ya está impregnada de paso en esta esponjita, uno lo puede comprar en el kit de atención. La sustancia es el KBDO, está acá el nombre. Lo que hace es aplicarse, usted con eso descontamina al paciente, degrada rápidamente la sustancia agresora y se desactiva la sustancia. No, pues uno lo puede comprar, es costoso, lo puede mandar a traer de Estados Unidos. Creo que tendría pues uno que no lo podría usar prácticamente en el hospital porque tendría que pasar como un insumo médico en registro INVIMA y eso pues no lo tenemos. Entonces, para cerrar y para terminar con todo lo que les he contado, vamos a hacer un resumen grande de cómo entonces a responder la primera pregunta. ¿Cómo me preparo cuando me avisaron que se está volviendo nada todo por fuera y yo estoy en mi servicio de urgencias? Me alerta el CRUE, que es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la localidad o de mi municipio. Entonces me voy preparando primero para multitud de lesionados, para arreglar mi triaje, para mirar cómo voy a distribuir mis recursos y mirar si yo estoy disponible para atender recursos. Van a llegar por georreferenciación. Si va a llegar un paciente con el ojo afuera y yo no tengo disponibilidad de oftalmología, tengo que ir pensando a dónde lo voy a mandar. Tengo 3 riesgos muy grandes que me pueden matar al paciente. El hemodinámico, el neurológico y el respiratorio. Ahí pues obviamente el cutáneo y otras cosas porque serían los principales que pueden definirnos la atención de triaje. Dijimos que la descontaminación es la piedra angular y debería empezar desde antes del triaje, el área de descontaminación o el área de cortización para yo poder definir cómo voy moviendo mis pacientes dentro de este escenario de triaje con base a un riesgo hemodinámico, neurológico y respiratorio que yo ya tengo identificado de una multitud de lesionados. Entonces ya me estoy imaginando que en la atención de este paciente no la tengo que hacer diferencial de la misma ruta de acción del resto de pacientes de patología médica. Recursos, con todo lo que les he mencionado, ¿qué voy a necesitar? Gestores de ACV, ACV en este caso no hace referencia a ataque cerebral, a cerebrovascular, sino a las áreas de concentración de víctimas, que los invito a buscar en todos sus IPS y en todos los hospitales, quiénes son los líderes de las capacitaciones de ACV, porque en todos los hospitales ustedes me imagino que han visto zona amarilla, zona gris, zona blanca, que son las áreas de atención de múltiples lesionados que podríamos utilizar como expansión en caso tal. ¿Qué especialidades? Necesitaré de pronto quirúrgicas, necesitaré de pronto oftalmología, necesitaré de pronto urología, quirófanos, trabajo social, va a haber pacientes indocumentados, va a haber pacientes inconscientes, va a haber pacientes pertenecientes a poblaciones especiales sujetos a protección especial de derechos, puede haber menores de edad y el equipo de salud mental para proveer los primeros auxilios psicológicos porque esto es un evento traumático para los pacientes. A partir de ello, yo tengo mi terapia específica, defino mi disposición dentro del servicio y ahí no debe acabar la labor médica, que es muy importante. Primero, esto no es una patología médica que pertenezca a motivo de ingreso de enfermedad general, ni tampoco es un accidente de tránsito. Es o un otro tipo de accidente o una lesión por agresión. Y recordemos que siempre que tenga lesiones por agresión, yo como ente principal notificador del sistema, debo notificar al CIVIGILA en caso de violencia de género, violencia contra las minorías, poblaciones especiales y si es un sujeto de especial protección de derechos, debo garantizar la restitución de derechos. Y acá que es muy importante, muchachos, recordarles, primero que nosotros no somos la ley, ¿cierto? Y que en Colombia presumimos la buena fe y la inocencia. Entonces, a nadie le gustaría que no lo atendieran de forma adecuada por su color de piel, por su orientación sexual o por su género. Del mismo modo, si usted considera que la persona que fue víctima de un agente antidisturbios tomó la decisión equivocada con respecto a la forma de manifestar su inconformidad, no es su labor ejercer juez. Usted es médico y eso es lo que no se le puede olvidar en la atención. Esto es una parte de una reflexión que encontré
escrita por María Victoria Murillo, que dice que las protestas y los estallidos sociales vienen marcando una coyuntura política en América Latina. Luego de una pequeña pausa por la pandemia del COVID-19, han reemergido con fuerza en varios países de la región. Las movilizaciones no tienen, sin embargo, una dirección única, ni un solo punto de llegada, y vuelven a poner de relieve las tensiones que existen entre las desigualdades y la democracia. Les dejo una foto de mi casa. Este es el Hospital Pablo Tobón Uribe en la ciudad de Medellín. Ha sido mi casa desde que fui médico general y volvió a cogerme como especialista. Lo quiero mucho, creo sinceramente que es el mejor hospital de este país. Y los invito a visitarlo, tanto a los compañeros residentes como a los internos y a los estudiantes. Somos un hospital de puertas abiertas, que amamos la docencia, un hospital universitario, y pues si algún día quieren aquí, abajito, abajo del helipuerto, en el segundo, porque el de arriba es pediatría, ahí los estaré esperando, con 85 camas, siempre llenas. Bueno, terminamos, un gusto. No sé si tengan dudas o preguntas o alguna intervención que me quieran decir. Pues eso hacía parte de otros casos que son la atención del paciente agitado en el servicio de urgencias, pero como a grandes rasgos siempre empezamos. Escalamiento verbal, hay varias estrategias para ello. Cuando el paciente definitivamente presenta un riesgo para él mismo o para el personal, debe procederse a dar sedación química antes de la constricción física. ¿Qué pasa? Usted nunca debería tener a un paciente con restricción física en un servicio de urgencias sin tener restricción farmacológica. De hecho, dentro del Joint Commission, de los 10 eventos adversos más importantes de mortalidad de los pacientes, ahí está la restricción física. Decir a un paciente ordenar inmovilización es una orden médica que debe tener un protocolo registrado en historia clínica siempre de la mano de sedación farmacológica. Entonces, si la respuesta es, ¿puedo usar ansiolítico si no se calma? Sí, túmbelo, lo duerme y ya, pero lo tumba bien, no se va a poner pues con la mañezada de aloperidol 5 y 5. Él no es un psicótico, es un paciente agitado por otro evento. Si está en otro brote psicótico, piense, pero siempre su mejor amiguito van a ser las benzodiazepinas. Listo, pero si hay que sedarlo, si se necesita, lo sedamos. Otra pregunta. Dale, doctor. Pues, hijo, no sé, no sabría decirte. No tengo conocimiento de si forme cianuro, si no forme cianuro, pero ahí sí te la quedo viendo porque ni idea. Sí, sí. Sí. Sí, pues no, pueden ser vencidas. Es que la otra cosa es que es esa, como no hay regulación al respecto, porque no son medicamentos, no son otras, no sé, yo no conozco la regulación de qué tanto pueda usarse un compuesto químico vencido en un agente de antidisturbios. Pues si vos me decís qué ha pasado acá, no te puedo decir, pues, pucha, no, imposible, imposible, ¿cómo será? La policía no es ser incapaz. No sé. Sí, y no sería como el escenario que vos pensás un cianuro, vos pensás pues, en combustiones, en otras cosas, y para que haya gas cianuro, porque el resto es, porque el cianuro sí se compra en cualquier lado, pero no lo va a tendría que tener contacto directo como cosa humana para poder tener absorción. Puede ser parte del mito, pero definitivamente si algo vencido, inclusive los medicamentos no deberían tomarse vencidos.
¿Vos ya preguntar? No. La cosa está en... Pues yo creo que eso termina siendo una misma mascarilla de alta eficiencia, porque si vos pensás, o sea, no existe per se algo que te... En este momento tenemos antagonistas del receptor que se puede activar. Y de hecho, como si vos pensás en utilizar un antagonista de los receptores de potencial transitorio, estás pensando en bloquearte la conducción a los otros estímulos. Lo que sí, la profilaxis es, por ejemplo, lo mismo que utiliza uno. Si usted viera a protestar, utilice mascarilla, proteja la piel, evite el contacto, porque le va a pasar eso. Necesita que la partícula per se haga contacto con la piel o con las mucosas. Entonces, pues, gafita, mascarilla de alta eficiencia, una N95 y ya salga. Atender al paciente. Ustedes también, pues, ya. Bueno, no. Su experiencia, una recomendación para esos casos que pueda llegar a comprometerse la seguridad de la sala de urgencia, ya sea por los mismos protestantes o por los mismos motivos. Pues bueno, ¿qué pasa mucho en la experiencia local? Hay una calle que se llama Barranquilla, en Medellín, donde está parte del San Vicente Fundación, específicamente la policlínica. Ahí se hacen las protestas al frente y eso puede interrumpir el ingreso a la policlínica. Y allá ingresan también los pacientes y las otras cosas. Y llega el gas, inclusive puede afectar a los pacientes. En mi experiencia atendiendo este tipo de pacientes, porque nos pasan así, nos llaman del CRUE, Medellín funciona el CRUE 123, se avisa que hay protestas cerca de la universidad, que estamos cerca por georreferenciación de nuestro hospital. Cuando han llegado los pacientes, afortunadamente llegan con síntomas menores. Normalmente los pacientes que protestan ya saben más o menos cómo funciona, entonces van con otras mudas de ropa, van las famosas capuchas, se las pueden quitar, se quitan las bufandas. Yo lo que he visto, la mayoría de síntomas efectivamente son leves. Importante darle el signo de alarma al paciente porque eso pues, no significa que tengo que ingresarte, bañarte y hospitalizarte, sino también puedes dar una atención, una alta de consultorio bien dada, una atención segura, pero sí nos ha tocado ver reacciones cutáneas tipo eritrodermia, y nos ha tocado ver laringoespasmo o broncoespasmo de pacientes que tienen previamente patologías pulmonares que no la puedes subestimar. Todos los que ya uno después de ver el primer paciente asmático que casi se muere, ya le empieza a coger respeto al asma cuando coge ventaja. Entonces, lo mismo, vos no podés tampoco subestimar sabiendo que existe este tipo de patologías como despacharlo rápidamente. Afortunadamente nunca he estado en el escenario en que esos pacientes pongan en riesgo la sala de espera ni los otros pacientes, pero indudablemente si llegas a un punto en que tenés tanta concentración de pacientes que vos no puedes manejar la cantidad de gente contaminada, tenés que cortizarlos. Y eso pues lo tenés que tener dentro de tu gestión del servicio. Bueno, muchachos, muchas gracias.